Pues se le ha complicado el asunto de Juan Camilo Muriño al gobierno de Felipe Calderón, contra lo que se suponía que era la instalación de un secretario de Gobernación fuerte, con una transfusión de poder proveniente de los Pinos, que haría un supersecretario tan poderoso que podría llevar a cabo la famosa reforma energética. Pues lo que ha pasado ha sido verdaderamente desastroso para el gobierno de Calderón y en particular para el multimencionado Muriño. Más allá de todas las consideraciones relativas al origen ilegítimo del propio Calderón, más allá de las posturas de uno u otro partido, lo cierto es que analizando fríamente la figura de este secretario, podemos decir que es el hombre que con mayor rapidez ha perdido tanto capital político en la historia de los gabinetes presidenciales de toda la historia. Ni siquiera en el caso de Esteban Moctezuma Barragán, que fue el secretario de Gobernación, el primero que puso Ernesto Zedillo, ni siquiera en aquella ocasión hubo tanto desgaste y tal erosión de ese poder concentrado. El propio Esteban Moctezuma tuvo que enfrentar una circunstancia difícil relacionada con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y en ese contexto y en los juegos de traiciones, de dobleces y de espejos que realizó Zedillo, el propio Moctezuma quedó atrapado y tuvo que renunciar. Pero ahora estamos hablando de alguien que apenas está cumpliendo 2 meses en el poder y que ya está verdaderamente centrado por sus adversarios políticos en 2 terrenos fundamentales. Uno, el de su origen y su nacionalidad real. En un país como el nuestro, donde los litros de gasolina son de 900 mililitros, y en eso es especialista el señor Muriño, Juan Camilo, y su padre Carlos Muriño Atanes, en un país donde usted puede conseguir las actas de nacimiento, títulos de abogado, de dentista, credenciales del IFE, certificados, documentos, lo que quiera lo puede usted conseguir en México. Bueno, pues en este país de esa legalidad tan precaria y tan débil, pues aparece Juan Camilo con ciertos documentos con los que dice que él puede demostrar que es un mexicano al 100% con sus derechos a salvo respecto a ciertas interpretaciones legales que ya han sido ampliamente comentadas y que en este tramo de análisis que hacemos dejaremos a un lado. Lo cierto es que la impugnación de su origen, de sus actas, de sus documentos probatorios de nacionalidad han sido impugnados y políticamente, lo decía alguien que sí fue un secretario de Gobernación fuerte, poderoso y además con gran formación política como era Jesús Reyes Heroles, en política lo que se ve es. Y a Juan Camilo Muriño se le ve como alguien que es un secretario hispano-mexicano, como el gallego llegado a la política mexicana, y la otra vertiente de las impugnaciones que tiene el actual titular de Bucareli, que es el hecho de su carácter de interesado y de hombre metido en los negocios relacionados con los energéticos que justamente él pretende abrir a capitales extranjeros y locales, pero con el propósito de hacer negocio. Pero justamente él ha sido beneficiado de esos negocios y tal como lo demostró contundentemente López Obrador, hubo el señalamiento de que el propio Juan Camilo Muriño Terrazo firmó como apoderado legal de una empresa suya, de su familia, para recibir en 2003 beneficios de Pemex a su empresa de transportes Ibancar. Si sumamos estas 2 descalificaciones tremendas, la de esa condición de encomendero que viene a la reconquista de México, por un lado, y por otra, de un hombre con un conflicto explícito de intereses en la materia energética, pues lo que tenemos es alguien que presentó una cara verdaderamente deplorable, lamentable, en estos días anteriores, cuando dio respuesta a las acusaciones que se le hacían, y lo hizo de una manera, pues verdaderamente con una actitud
como de niño regañado, con una postura en la que quiso argumentar una especie de elogio de sí mismo y de la carrera empresarial de su padre, en la que hizo argumentaciones muy débiles y que finalmente no ha podido responder el punto central, que es si es cierto o no que él firmó como apoderado jurídico de una de sus empresas para recibir beneficios económicos de Pemex, cosa que así fue, pero se niega a reconocerlo. Esto tiene consecuencias para la política nacional en cuanto Felipe Calderón apostó su resto, que de por sí era poco, su resto en tratar de imponer una figura fuerte, a su hombre de todas las confianzas, al favorito de la corte, al hombre del círculo íntimo, colocarlo en la jefatura de la gobernación mexicana. Es difícil prever qué es lo que sucederá, pero conforme a la legislación vigente es absolutamente viable tanto el inicio de una acción penal contra el propio Muriño como el hecho de que se puedan demostrar conflicto de intereses, tráfico de influencias y acciones que le han beneficiado personalmente. En ese esquema, lo que estamos viendo es la caída súbita, precoz, de que, como decían también los secretarios de gobernación antiguos, el que en política sube en elevador, baja en elevador. Y así la subida vertiginosa de Muriño parece que también es la caída vertiginosa de este personaje, que pasará a ser una anécdota enriquecida en términos económicos de la política mexicana, pero finalmente un incidente más en esta política tan difícil que se vive hoy en México. Como siempre, muchas gracias por su atención y seguimos viéndonos aquí en Astillero TV. Gracias.